Capítulo 4. Desenterrando esperanzas. El señor Grob fue, para Dalesia y para Erebor, como un padre que merece ser honrado. Durante los siguientes meses, Dirion fue disciplinado, transformado, moldeado por alguien para el cual no existían las palabras "no puedo". Él quería a Dirion como a un nieto. Dirion, aunque apreciaba al señor Grob, esperaba con ansias que volviese a tener su propio barco. Pero, a medida que pasaban los meses, Dirion cada vez valoraba más lo que el señor Grob le enseñaba, aunque también lo detestaba en ciertos momentos. Al señor Grob, a veces, también se le hacía irritante tratar con Dirion. Después de tantos años de haber estado instruyendo a aquellos que servirían como guardias en Arsia, se sentía a veces sin fuerzas, pues tenía una enfermedad que lo hacía cada vez más débil y menos capaz de mostrar su fortaleza. «Dirion, ¿te estás riendo de mí?», lo regañó. «Hace más de media hora que esto debería estar fregado y barrido y todavía estás barriendo. ¿Te sigues parando a hablar solo?». «Lo terminaré todo cuanto antes, de verdad», contestó Dirion. «Pues espero que sea ver a allí», gritó el señor Grob mientras tomaba con fuerza su pierna y resbalaba lentamente, apoyado contra el marco de la puerta de la cocina. «¿Necesita ayuda? Trae rápido la maleta de debajo de mi cama». Dirion llevó, en un instante, la maleta que el señor Grob había rescatado antes de que su barco se quemara por completo. El capitán sacó un extraño aparato con una punta muy fina, que clavó directamente en su pierna. Era una especie de anestésico. La enfermedad lo dañaba pero, dado que no le provocaba demasiado dolor, salvo en ocasiones, él la seguía ignorando. «Vuelve a la cocina, no te quedes aquí parado sin hacer nada», le ordenó. Los días siguientes, el señor Grob empeoró mucho. Un día hubo que llamar a un médico, pues los dolores eran insoportables. «Hemos tratado más casos como el suyo y tengo que decir que seguimos un tanto desconcertados. Lo más probable es que su avanzada edad sea el factor principal», explicó el médico. «He de afirmar que, lamentablemente, su situación empeorará y lo único que puedo decir, por el momento, es que podría tratarse de una enfermedad sin cura. ¿Quieren que hable con el sepulturero para que haga un hueco en el cementerio por si no resiste mucho más?». El señor Grob, que oía la conversación, afirmó, sin fuerzas, con la cabeza. Todos lo observaron al mismo momento sin saber qué decir. Dalesia tomó la palabra. «Bueno, sí, le queda poco y él quiere, pues, supongo que es algo inevitable». El señor Grob tomó la palabra nuevamente. «En el cementerio de Ondure, junto a mi mujer, Safira». «Oh, Safira, si volviese a ser joven, no tendría valor alguno si no estás conmigo». La mujer del señor Grob había muerto mientras él había tenido que defender al emperador. Ella murió tratando de evitar que se llevasen a sus hijas y a su hijo Derek. El emperador, tras haber orquestado su miserable plan, había destituido a muchos capitanes y líderes de la Guardia Real, de los que se sabía que habían perdido tanto a sus esposas como a sus hijos, para evitar que alguno de ellos se diera cuenta de que el mismo emperador estaba detrás de todo lo que sucedía. Pero precisamente esta fue la razón por la que se supo que había sido él quien lo había orquestado. Si los habitantes tenían ligeras dudas, éstas se habían disipado porque todos los capitanes y líderes de la Guardia habían conocido la verdad de lo sucedido. Por eso mismo, el señor Grob no tenía el más mínimo miedo a la muerte, había perdido lo que más le importaba. Con el paso de los días, la salud del capitán empeoró. Pero, antes de partir, la última noche en que volvería a hablar con Dirion, le reveló un último detalle, lo que despertó en el muchacho sentimientos encontrados. «Dirion». «Sí, dígame. ¿Verdad que echas de menos a alguien?». Dirion no dijo nada. «Todos echamos de menos a alguien, desde que ese desgraciado cogió lo más valioso de nuestras vidas». «Bueno, echo de menos a muchas personas». «Dirion, por favor, no te hagas el idiota, estoy seguro de que no lo eres. Echas de menos a alguien en especial, lo sé». «No me mientas», lo interrumpió. «Es cierto, así es, pero, no tengo ni la más remota idea de qué creer sobre ello. Recuerda que le hablé sobre Vicardión y Sira, y sobre lo que les pasó. Su hija, Elaina, desapareció cuando sucedió lo de aquellos días. Desde entonces he tratado de olvidarla». «Pues, no pierdas la esperanza, porque esa niña no murió, Dirion». «¿Cómo sabe de cuál Elaina estoy hablando?». «Elaina es un nombre bastante común,
podría ser cualquiera, indagó Dirion, mirándolo con absoluta incredulidad. Porque estoy seguro de que es una de las princesas retenidas por el emperador para sus hijos. Dirion se quedó mirándolo sorprendido, pero conservando total y absoluta incredulidad. El señor Grob retomó la palabra. ¿Sabes por qué te he preguntado si echas de menos a alguien, Dirion? He soñado con un niño que apoyaba su cabeza sobre el pecho de una niña y le decía mientras la abrazaba, quiero volver a verte. Que me arranque el alma el creador si ese niño no eras tú. Dirion, he tenido otros sueños a lo largo de mi vida, sobre cosas que terminaron sucediendo, y estoy convencido de que esto sucederá. ¿Suceder qué? ¿Me encogeré y volveré a ser un niño o de qué demonios está hablando? Le contestó totalmente incrédulo, tratando de quitarles valor a esos dichos. No, no estoy diciendo tal estupidez. ¿Entonces? Escúchame bien, no eres el primer joven al que veo tratando de ser el reflejo de un hombre rígido y estoico, al que, si le hablan de amor, se muestra listo para ir a la guerra, pero, si le muestran lo que es la guerra, quiere acurrucarse entre las piernas de una mujer, anhelando que ésta lo acaricie hasta quedarse dormido. Ya, bueno, yo no he dicho que sea un hombre completo, ¿pero un sueño? Lo intuyo, y mi intuición siempre me ha sido fiel. Pues me da la impresión de que esta vez su intuición quiere hacerle quedar en ridículo. ¿Cómo puede alguien como usted estar diciéndome algo así? El señor Grob, a pesar de que estaba convencido de lo que decía, se sentía bastante humillado por la incredulidad de Dirion. El muchacho, orgulloso delante de él, le dio las buenas noches, reflejando intencionadamente su incredulidad más profunda. Dicho esto, se dispuso a salir de allí, pero, antes de salir de la habitación, el señor Grob, irritado, le dijo unas últimas palabras. Acércate, tengo algo que decirte. Dirion se acercó a unos pasos de él. Si no soy más que un viejo loco, prueba que es falso lo que te voy a decir. La última vez que la viste, estabas en las costas de Sienia y ella te confesó, si alguna vez nos dejamos de ver, te buscaré y me quedaré a tu lado para siempre. Nunca te olvidaré. Tú le pediste que te lo prometiera, y ella te respondió, te lo prometo. Tú eres el mejor amigo que jamás he tenido. ¿Te quiero? Dirion lo miró sumamente intrigado. ¿Cómo demonios sabe eso? He visto más cosas, pero me las voy a guardar. Eres un idiota presumido. Buenas noches. A la mañana siguiente, Dalesia preparó el desayuno para el señor Grob y se lo dejó en la mesita que había al lado de su cama. Pero, tras haberlo observado unos segundos, se comenzó a preguntar si realmente estaba vivo. Acercó su dedo a sus fosas nasales para ver si respiraba. Comprobó también su pulso. Efectivamente, había partido aquella noche. Dalesia lo cubrió y fue a avisarle a Dirion para que llamara a los hombres del cementerio que había en Sienia, pues ellos tenían que ocuparse de llevárselo junto a una declaración testamentaria, que el señor Grob había dejado preparada. Cuando los hombres llegaron a llevarse su cuerpo, se llevaron también la declaración testamentaria. En esta dejaba claro que no poseía ninguna herencia y que quería ser enterrado en Hondure, junto a su difunta esposa. Cuando el cuerpo del señor Grob abandonó la casa junto a los trabajadores del cementerio, Dirion entró a la cocina para preparar el desayuno. Sin embargo, una vez que tuvo el desayuno enfrente, se quedó pensando, recordando su discusión de la noche anterior con el señor Grob. Dalesia entró a la cocina y vio a Dirion con la mirada perdida. Se sentó a su lado y le dijo: sé que tú y el señor Grob os entendíais muy bien, Dirion, pero tampoco te tienes que sentir como si fuera el fin del mundo. Hasta incluso diría que para él fue un alivio, más aún después de todo lo que habrá vivido, pobre hombre. No estoy pensando en el señor Grob, sabía que, más tarde o más temprano, acabaría por marcharse. Lo que me resulta extraño es cómo pudo saber algo sobre mí de cuando incluso Vicardión estaba vivo, cuando ni siquiera ni tú ni papá lo sabéis. Algo muy personal. No entiendo qué tiene que ver Vicardión en todo esto, Dirion. No se trata de él, sino del momento al que se refirió el señor Grob. Creo que no te sigo, Dirion. El señor Grob me habló sobre un momento particular en el cual yo estaba solo con Elaina en las costas de Sienia, cuando solo éramos unos trastos y unos revoloteadores. Quizás pensaste que era un recuerdo, no hay manera de que el señor Grob supiera algo sobre ti, a menos que tú se lo hayas dicho. Me dijo que lo había soñado. Ya, no sé qué decir, Dirion, esta clase de cosas son como flechas que llegan desde el espesor de una niebla, desde el otro lado del valle.
Desayuna, necesitaré tu ayuda con algunas cosas. Las palabras del señor Grob eran una premonición que se escondía detrás de un recuerdo, y no uno cualquiera, sino precisamente aquel que más nostalgia le despertaba. ¿Sería Dirion lo suficientemente digno de navegar hacia una tormenta para rescatar un barco errante, y evitar que un alma ebria en desconsuelo y rota en su espíritu perdiera definitivamente el rumbo?